Pues yo te diría, lo primero que hay que buscar es que una reforma sea aprobada por todas las fuerzas políticas, Alejandro, que el crimen organizado no... Y aquí yo creo que yo solicito a todos los actores guardar la debida prudencia. En cuanto tengamos conocimiento de lo que, del contenido de la reforma, el primer acto que debe de realizar el Instituto Nacional es verlo a la luz de la implementación de lo que ahí se está plasmando. Tener la reforma, vemos qué debe de contener, propongo que contenga, no podemos permitir una reforma, todavía no conocemos la reforma. Estas partes también hay que irlas identificando. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo Kenia López Rabadán, nuevamente buscando sacar raja política, pero no se esperaba enfrentarse directamente con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que ha demostrado estar súper preparada y callándole la boca a diestra y siniestra a estos vendepatrias. Vamos a escuchar cómo tratan de justificar lo injustificable. Ahorita lo platicamos. Se daba a conocer parte de esta reforma electoral y usted me decía, quiero participar, quiero que el INE participe de esta discusión, que se nos tome en cuenta algunos puntos que me daba en ese entonces el tema de la importancia de los soples. En este tiempo, en estos meses, ¿se sienten tomados en cuenta en el INE? Creo que el INE tuvo la oportunidad de participar. Efectivamente, nos reunimos en septiembre primero con la comisión y ahora en enero para la entrega de un documento en donde están contenidas 241 propuestas, 241 recomendaciones, aportaciones de carácter técnico, de carácter a veces hasta histórico. En esto tiene que siempre estar presente la historia. Y por supuesto que en tiempo y forma la entregamos y sí, yo creo que son tomadas en cuenta de manera correcta. No hay una razón por la cual no pudieran ser tomadas en cuenta. Quizá lo único que pudiera pasar es que el instituto aporte toda esta experiencia y de ella no tomen absolutamente todo, pero creo que es un instrumento que les provee de información correcta a los integrantes de la comisión, en principio, y también, porque también la entregamos en la Cámara de Diputados, y también aportará para la discusión. Sí, la vimos reunida con la presidenta de la Cámara de Diputados. El documento, que es amplio, se entregó la segunda semana de enero y tuvieron varios meses discutiendo. Usted presentó una propuesta previa. ¿Se incluyeron esos puntos que usted tenía? Todos los puntos de los consejeros fueron incluidos. Las diferentes consejerías nos manifestaron. Es muy interesante el trabajo que se hizo en el instituto. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunir a más de 2.500 colaboradores en todo el país para que aportaran desde el territorio, desde la organización, desde la experiencia en cada uno de los procesos electorales, lo que pensábamos, sentíamos y necesitábamos que se pudiera mejorar en una posible reforma electoral. Esas aportaciones fueron la primera base de discusión. Esas fueron transformándose y llegamos al documento de las 241 propuestas. Es decir, no es un documento que nace de la nada. El Servicio Profesional Electoral, que todos hemos mencionado en algún momento, aportó todo el servicio profesional. Me llamó la atención el hecho de que ustedes plantean en este documento mover la fecha de la elección judicial, ¿no? Que fue un poco complicado organizar una elección judicial al vapor. Y en eso hay unanimidad, ¿no? Sí, y eso sí, podría moverse entonces para que no fuera al mismo tiempo de la elección. Nosotros lo planteamos desde el primer encuentro con la comisión, porque es importante. Por eso yo recalco mucho, me encargo de recalcar que el instituto aporta experiencia técnica y organizativa, logística y la operación ya del propio día de la jornada electoral. Porque aportar este elemento no es un capricho, ni es porque no podamos hacer las cosas, es porque no es lo más correcto, lo más idóneo para que suceda. ¿Qué pasa? En el proceso electoral ordinario nosotros tenemos la participación activa de los partidos políticos y ellos son verdaderamente los actores fundamentales. Ellos hacen sus propuestas de candidatura, comandan sus campañas, definen en dónde van a poner más énfasis en sus campañas. En el proceso judicial no participan los partidos políticos, así quedó establecido en la Constitución, y tampoco tienen representación el día de la jornada en las casillas. Yo creo que la fecha se debe de mover sí o sí, porque el conflicto que se generaría el día de la elección... los partidos sí están moviendo gente es en una realidad política, ¿no? No decir eso, exactamente, no decir eso por parte del instituto sería una falta de respeto hacia quien está elaborando. ¿Vieron apertura en ese punto? Sí, fue muy bien recibido y lo hemos insistido en cada uno de los foros a los que acudimos y en cada uno de los encuentros que se han sostenido. Siempre estamos poniendo esa circunstancia. Mover la fecha 3 meses implica para el instituto la posibilidad de ser sano, que sea con mucho aseo el tema de la elección ordinaria, y la otra de igual manera, porque hay procedimientos que la diferencian a una de la otra. Que se generen en el mismo día implicaría tener casillas separadas para el judicial de las otras. Justo es solamente por un tema, el tema de la participación de los partidos políticos. Entonces la reforma deberá, creemos nosotros, deberá considerar algo que le dé sentido a esa diferencia y que lo pudiera unir en uno de los sentidos. Y en el otro, si eso no es posible, entonces separar la fecha. Puede ser meses o puede ser un año después. Hay otro tema que es el de la autonomía que ustedes han defendido, lo platicamos la última vez, la necesidad de que el INE siga siendo autónomo.
Llamó mucho la atención lo que dijo Pablo Gómez cuando se presenta esta propuesta y él dice, autónomo no, tal vez independiente sí, pero la autonomía es fundamental para un órgano electoral. La autonomía es, por supuesto que es fundamental, y todos los valores que le dan sentido a la actividad del Instituto Nacional Electoral. Pero hay una cosa, la autonomía no se grita ni se pregona, la autonomía se ejerce. Y el Instituto Nacional Electoral diariamente manifiesta su autonomía, cotidianamente. Nosotros tenemos la capacidad de acordar en comisiones, en comités, en Junta General y en su máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General. Ahí la autonomía se refleja por el trabajo técnico que realizan las áreas del instituto, que ponen a consideración de las comisiones, y que el Consejo General día a día está tomando los acuerdos y marcando las directrices de actuación. Pero es muy importante, no basta con que decreten la autonomía o gritar la autonomía, sí o no. Estamos todos en México convencidos de que la autonomía debe ser, pero se debe ejercer diariamente, todos los días. Y eso es lo que hace el instituto. Así que sin tema con la autonomía, independientemente de los conceptos que cada quien tengamos de la autonomía, el instituto nace como un organismo autónomo y así ha permanecido. Sí. Y lo de los soples, que también era un tema que se planteó en lo primero que conocimos. También al parecer se quedan, ¿no? Es lo que se ha dicho en la lo que ha trascendido. Fíjate, aquí yo creo que yo solicito a todos los actores guardar la debida prudencia. En cuanto tengamos conocimiento de lo que, del contenido de la reforma, el primer acto que debe de realizar el Instituto Nacional es verlo a la luz de la implementación de lo que ahí se está plasmando. Por supuesto que es fundamental desde la perspectiva de lo que actualmente existe, que es el Sistema Nacional de Elecciones, en donde está incluido el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales locales, los soples, y los tribunales. Ese triángulo... Al interior del INE hay mucho ruido alrededor del instituto, hacia afuera, pero adentro, ¿cómo se mueven las cosas? Hacia afuera siempre, nosotros venimos de procesos de reformas electorales muy sonadas en otros momentos, pues todos recordaremos las diferentes reformas electorales, y hoy no es la excepción. Estamos en un contexto de posibilidad de reforma electoral en donde los actores fundamentales, en este caso los partidos políticos y el Poder Legislativo, deberán de tomar sus debidas, medidas para que esto llegue a buen puerto. Eso genera automáticamente ruido en la conversación pública. Se elevan, nosotros damos seguimiento todos los días a la prensa, como cualquier institución lo deberá de hacer, y vemos cómo se elevan los niveles de discusión en la conversación pública sobre qué debe de contener la reforma. Vemos qué debe de contener, propongo que contenga, no podemos permitir una reforma, todavía no conocemos la reforma. Estas partes también hay que irlas identificando, y creo que hay muchas propuestas muy interesantes en lo público que llegan a través de sus manifestaciones públicas, pero el tema de incluir al instituto como un actor más político, ese es un error. Aquí no nos debemos de equivocar. El instituto, por el ruido que suceda afuera del mismo, pues no deja de trabajar, no deja de estar cumpliendo con su mandato constitucional. Hoy por hoy estamos avanzando en este trabajo que están haciendo organizaciones que pedirán más adelante constituirse como partidos políticos. Tenemos hasta el 25 de este mes para que celebren su asamblea constitutiva. ¿En qué momento estamos del calendario? Ellos están concluyendo los tiempos para celebración de asambleas y afiliaciones, ¿no? Y hay unas cantidades establecidas en ley. Hay 3 organizaciones que ya alcanzaron las asambleas, hay 2 que ya alcanzaron en números, ya alcanzaron las afiliaciones, y hay una que está en proceso de concluirla. Inicia el proceso de revisión de las afiliaciones, de la celebración, de todas las condiciones. ¿Cuándo se determina si sí logran el registro? En mayo, en el mes de mayo de este. ¿Y quien logra el registro inmediatamente accede a recursos públicos? En ese preciso instante se hacen todos los trabajos del instituto. Tenemos una sola bolsa de prerrogativas, y esa bolsa se tendría que reacomodar. ¿Va a haber ajustes en el presupuesto de los partidos políticos? Lo que se adelanta, están negociando algunos partidos políticos que no les quiten tanto presupuesto. El meter más partidos políticos entonces sí reduce en automático, porque tienes una bolsa de recursos para prerrogativas de partidos políticos, y al incluirse un partido político más, se reorganiza la distribución del gasto con las características que la ley marca, ¿no? Quitar recursos a los partidos no le complica al INE la tarea de fiscalizar, porque al final los gastos de los partidos, pues ni modo que se amarren el cinturón, que los disminuyan tanto cuando no lo han hecho, ¿no? Sí, me parece que esta es una discusión que han llevado los partidos en estos días con mucha intensidad. Y escuchamos argumentos positivos de por qué no se debiera de reducir las prerrogativas de los partidos, y por otro lado escuchamos también las voces de la población que dice: ¿para qué les dan tanto dinero? Claro. Es un dinero que se tira, es un dinero que no funciona, debiera de aprovecharse para otros temas de programas gubernamentales. Yo creo que esa es la discusión que estamos observando en este momento. Le ha tocado encabezar un INE en el cual hay muchas diferencias. ¿Cómo es dirimir estas diferencias que se hacen públicas, ¿no? En la discusión.
Claro, yo creo que es muy interesante ver que esto nunca se va a acabar porque nunca ha sido inexistente. Siempre ha existido esta fuerza que tiene un colegiado de poder discutir. Es que las diferencias son las más sonoras, pero la verdad es que el gran porcentaje de acuerdos es por unanimidad, porque la parte técnica es a cómo la discutes, y la parte cuando ya tenemos una diferencia quizá jurídica, vamos a llamarlo así, es cuando empieza esta discusión. Pero incluso en eso ponemos siempre, y se debe de poner quien esté en el instituto, en la presidencia o en las consejerías, tenemos siempre que poner por encima esta posibilidad de seguir tomando acuerdos. ¿Cuál es el deber ser de una reforma electoral? Y pues yo te diría, lo primero que hay que buscar es que una reforma sea aprobada por todas las fuerzas políticas, Alejandro, que el crimen organizado no meta las manos a una elección. Se van a juntar las elecciones, la elección federal y la elección judicial. Ven un problema mayúsculo en el INE si esto se junta. No sé si sea tema también en la Cámara de Diputados y si hay apertura para esto. No, bueno, claro que es tema, porque además déjame adicionarte todavía un tema más, y es la revocación de mandatos. Es esa, las elecciones, digamos, históricas, más la revocación de mandato, más el Poder Judicial. Y seguramente va a ser un tema de debate en la Cámara de Diputados, claro, porque ya se han leído que hay posiciones distintas en donde algunos grupos parlamentarios dicen no puede hacer, es como una especie de choque, de colisión, ¿no? Que tendría cada una que tener su propio espacio. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, la misma Kenia López Rabadán, como siempre, es un poco corto, pero resume lo de siempre. Quieren permanecer sus privilegios, quieren tener prerrogativas multimillonarias, quieren que no se eliminen los plurinominales, y te das cuenta que jamás les has interesado al pueblo mexicano. Y lo más curioso, que luego dicen que por qué pierden tantos votos. Para finalizar, recordarles algo muy importante. Quieren los opositores vendepatrias, periodistas y panistas, lo que el pueblo mexicano no quiere. Que se acaben los sueldos exorbitantes, que se acaben las prerrogativas multimillonarias, que se acaben los plurinominales elegidos por dedazo, con padrazgo o con manto protector. Hay que decirlo, que se elijan democráticamente, como dice la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde planteó los segundos mejores votados. Nos parece de acuerdo para todos los partidos políticos y no solamente para estos chupasangre que hemos visto que no sirven para nada. Pero bueno, ya lo escucharon, Guadalupe Tadei le dio donde les duele. Esperen saber qué dice la reforma, porque ustedes solamente están velando por sus intereses. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparten información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que además es gratis y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos, amigas, no me queda más que hacerles por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.